aumentan el periodo refractario, pero lo distintivo que debes acordarte del 1A es que prolongan el QT, y al prolongar el QT te producen torsades de Pons. ¿Cuál es el objetivo de estos fármacos antiarrítmicos? ¿En qué fase trabajan? 0, bloquean los canales de sodio, rápidos, pues, canales de sodio rápido. También algunos canales de potasio, pero el más importante es sodio, ¿estamos? Y esto es otra cosa importante en el caso de la quinidina, que no lo tienen los otros dos. Que la quinidina tiene mucha interacción. ¿Con qué receptores? Muscarínicos y alfa-adrenérgicos. Muscarínicos y alfa-adrenérgicos. O sea, hace un bloqueo muscarínico. ¿Y dónde están los receptores muscarínicos? Los receptores muscarínicos muchas veces están en órganos periféricos, ¿no? Viscerales, porque el muscarínico es de la acetilcolina. Entonces va a generar problemas con el parasimpático. Por eso hay que tener mucho problema con esta enfermedad, la miastenia gravis, ¿no? Por esta interacción con los receptores muscarínicos. También con los receptores alfa-adrenérgicos, por eso hay riesgo de síncope, porque el alfa-1, ¿qué hace? Contrae. Y si bloqueo el alfa-1, ¿qué va a pasar? Vasodilatación. Cae la presión, síncope, porque al caer la presión disminuye la perfusión cerebral. Entonces, ¿cuál es el problema de la quinidina? Que tiene mucha interacción farmacológica. Tiene mucha interacción farmacológica. Entonces, da síncope, torsades de Pons, bloqueo auriculoventricular, mareo, diarrea, náusea, vómito, tinnitus. Y este es otro riesgo de la quinidina, que produce PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. O sea, te baja las plaquetas. Igual que el mecanismo que hacía la heparina. ¿Te acuerdas la heparina? Que al 5.º día bajaba las plaquetas. Lo mismo hace la quinidina. Te baja las plaquetas. Entonces, eso tienes que acordarte con respecto a la quinidina, que tiene interacción con receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos. Cuidado en pacientes con PTI, porque te baja las plaquetas y produce estas reacciones adversas. Procainamida, el mismo mecanismo, pero acá no hay interacción con canales muscarínicos o alfa-adrenérgicos, ¿no? En general, en estos de acá hay que tener cuidado cuando el paciente tiene bloqueo cardíaco completo, ¿no? Bloqueo cardíaco, porque pueden deprimir la función del corazón. Y esto es algo distintivo de la procainamida, que puede producir lupus eritematoso sistémico. Puede producir lupus eritematoso sistémico. El lupus inducido por fármacos. Por ejemplo, de los antihipertensivos, creo que no les mencioné, ¿quiénes pueden producir lupus? Hidralacina. ¿Se acuerdan de la hidralacina que empleábamos como vasodilatador arterial? La hidralacina, la procainamida pueden inducir lupus, ¿no? Ahí están las reacciones, lupus. Y este es otro efecto de la procainamida que es severa. Las discrasias sanguíneas. Produce agranulocitosis. Produce agranulocitosis. Y hay que tener cuidado, ¿no? Disopiramida es parecida, ¿no? Acá también bloqueo canales rápidos de sodio. Interactúa también con los canales muscarínicos, de adenosina, etc., ¿no? Por eso también hay riesgo de síncope, falla cardíaca, hipotensión, torsades de Pons, serostomía, porque al bloquear el receptor muscarínico, ¿qué hace el parasimpático con la saliva? ¿Qué hace el parasimpático? Aumenta, porque el parasimpático es de la digestión, ¿no? Cuando tienes hambre empiezas a salivar, está el parasimpático. Entonces, como bloquea el muscarínico, serostomía, boca seca, estreñimiento, retención de orina. Miren, estos tres efectos adversos dependen del bloqueo muscarínico de la disopiramida. Boca seca, retención de orina y lo que viene a ser constipación, estreñimiento. Estos son del 1B, lidocaína, mexiletina, 1B. ¿Qué me debo acordar del 1B? Que el bloqueo es leve, es un bloqueo leve de los canales sodio rápidos. Entonces, no hay mucho, como es un bloqueo, es como que la lidocaína entra, bloquea el sodio y rápido se sale. Es un bloqueo leve, transitorio. Por eso, como ven,
no tiene mucho efecto electrofisiológico, no tiene mucho efecto electrofisiológico. Y lo contrario, en vez de alargar el QT, acorta el QT. Entonces no hay riesgo de ¿qué? De torsades de Pons. Esa es la ventaja del 1B, que al no prolongar el QT, a diferencia del 1A, no tiene riesgo de torsades de Pons. Muy bien, y esta es de elección. A ver, las del 1A, ¿en qué arritmias las utilizamos? Sobre todo en arritmias severas ventriculares. En arritmias ventriculares severas. Pero ojo con el QT, eso debes tenerlo presente, ¿ya? Los del 1B, lidocaína sobre todo, el más utilizado, miren, hace bloqueo rápido de los canales de sodio, no prolonga el QT, se emplea en arritmias ventriculares, pero en el contexto de ¿quién? De un paciente con infarto agudo de miocardio. Cuando un paciente tiene infarto del corazón, entonces, y le da una arritmia ventricular a un corazón infartado, entonces la lidocaína es el antiarrítmico de elección para arritmias ventriculares, pero en un corazón infartado. Porque si el corazón está infartado, está debilitado. Y si tú le das un 1A, ¿cuál es el riesgo? De que le haga torsades de Pons. Entonces, si el corazón está debilitado, es decir, corazón enfermo, si tiene un corazón enfermo el paciente, es mejor utilizar el 1A, porque es más seguro, porque no prolonga el QT. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si el paciente tiene un corazón sano, es un corazón sano, pero tiene una arritmia ventricular, ¿qué le puedo dar? El 1A. Pero si el corazón está enfermo y quiero tratar una arritmia ventricular, el 1B, lidocaína. ¿Se dan cuenta? Estamos. Entonces la lidocaína se da en arritmias ventriculares de un corazón infartado. Ahí están las contraindicaciones. ¿Ya? Síndrome de Wolff-Parkinson-White, no puedo dar lidocaína. Síndrome de Stock-Adams, que es un paciente que tiene síncope a repetición, se para desmayando. ¿Estamos? Cuando hay bloqueo auriculoventricular, si es hipersensible a los anestésicos de amida, ¿no? Muy bien, y de los efectos adversos tenemos bradicardia, colapso hemodinámico, ¿ya? Bloqueo AB, etcétera, ¿no? Y todos estos de acá, ¿ya? Delirium, broncoespasmo, ¿eh? Cuidado en pacientes con asma, ya está. Entonces el concepto de lidocaína es que lo empleo en cuadros agudos, de arritmias ventriculares, de un corazón infartado. Va muy bien ahí, es de elección, en arritmias ventriculares en corazón infartado, ¿ya? O en cirugía cardíaca también. Cuando un cirujano cardiovascular está operando el corazón, ¿no? Y está con monitorización electrocardiográfica el paciente y aparece una arritmia ventricular en plena cirugía cardíaca, el que va a actuar más rápido es la lidocaína. Entonces en cuadros agudos es muy bueno la lidocaína, ¿no? Su hermana de la lidocaína es la mexiletina, la hermana, que se da por vía oral incluso. La lidocaína es por vía parenteral. La mexiletina le llaman la lidocaína oral, porque se da por esta ruta de administración. Tiene el mismo perfil, etcétera, parecida a las reacciones adversas también, ¿no? Entonces estas de acá se dan en arritmias también ventriculares, pero ojo, con corazón enfermo, ¿no? En corazón paciente con infarto agudo de miocardio. Ya está. Y estas son del 1C. Flecainida, propafenona, son del grupo 1C. Entonces, ¿qué hace flecainida y propafenona? Hacen un bloqueo marcado de los canales de sodio. Hacen un bloqueo marcado. Por lo tanto, prolongan la duración del potencial de acción, prolongan el PR. Y si prolongan el PR, ¿qué van a generar? Bloqueo auriculoventricular. Bloqueo auriculoventricular. Ahí está. Bloqueo auricular, porque prolonga el QRS. Prolongan el QRS. Prolongan la duración del potencial de acción. Prolongan los periodos refractarios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces,
Y nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene el 1C del 1A? Es que no prolonga el QT. No prolongan el QT. Ya está. Entonces, estos de acá no prolongan el QT, pero sí prolongan el QRS. Ojo con eso. Prolongan el QRS y prolongan el PR. Y eso va a generar bloqueo auriculoventricular. Va a generar bloqueo auriculoventricular. Ya está. Objetivo, bloquean los canales de sodio rápido, ¿no es cierto? También algunos de potasio, en el caso de la flecainida. Contraindicado, estos también están contraindicados, perdón, están contraindicados cuando el paciente tenga corazón enfermo. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, cuando el paciente está muy mal del corazón, estos también no deberíamos utilizarlos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque miren lo que hace, prolongan el QRS, producen disfunción cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los más seguros y en cuadros agudos? Los del 1B. Porque no hacen mucho efecto electrofisiológico. Entonces, estos son buenos en arritmias ventriculares, ojo, cuadros agudos de arritmias ventriculares, sobre todo en corazón infartado. El 1B, del 1C, perdón, flecainida, el problema es esto, que prolongan el QRS, ¿no? Y producen mucha disfunción hemodinámica. Producen bloqueo auriculoventricular, disfunción del nodo sinusal, etc. ¿No? Propafenona va lo mismo, ¿ya? Miren qué es lo que produce propafenona, tiene mucha interacción. Miren, paciente con falla cardíaca, es mejor no utilizarlo. Paciente muy descompensado, estos no van. Falla cardíaca, shock cardiogénico, no van estos antiarrítmicos. Ahí están las contraindicaciones claras. ¿Ya? El síndrome de Brugada, que es una canalopatía, bradicardia, hipotensión, desórdenes electrolíticos, broncoespasmo, ¿no? También la propafenona está contraindicada. Entonces, ¿dónde lo utilizamos? Estos antiarrítmicos sirven para cardiovertir farmacológicamente la fibrilación auricular en corazón sano. Un paciente con fibrilación auricular con corazón sano lo cardiovertimos farmacológicamente con estos del grupo 1C. ¿Qué quiere decir cardioversión? La cardioversión es cambiarle de ritmo al corazón. Entonces, si veía onda P, ¿cómo se llamaba el ritmo? Sinusal. Si no hay onda P, extrasinusal. ¿Cuál es lo normal? ¿Que hay o que no haya? La fibrilación auricular, ¿qué ritmo tiene? La fibrilación auricular, ¿tiene o no tiene onda P? No tiene. ¿Se acuerdan que no tenía onda P? Entonces, ¿qué ritmo tiene la fibrilación auricular? Extra. ¿A dónde lo tienes que convertir? A sinusal. Eso se llama cardioversión. Que la fibrilación auricular de lo que está a ritmo extrasinusal sin onda P, lo tienes que convertir a ritmo sinusal. Eso se llama cardioversión. Y esa cardioversión de forma farmacológica en pacientes estables, porque esto no puedes utilizar en shock cardiogénico, falla cardíaca. Entonces, cuando te digan la cardioversión farmacológica en paciente estable de una fibrilación auricular, ¿con qué lo hacemos? 1C, flecainida, propafenona. Cardioversión farmacológica de una fibrilación auricular en paciente estable. Esa es la indicación. Grupo 2. En el grupo 2 ya lo hemos estudiado, son los beta block. Entonces, si yo te hablo del atenolol, del bisoprolol y del metoprolol, ¿qué característica tienen estos tres? Atenolol, bisoprolol, metoprolol. Son no selectivos. Selectivos, son selectivos. ¿Se acuerdan la mnemotecnia de los beta selectivos? NBA, ¿no? Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Entonces acuérdense esos tres, pues. Y del carvedilol, ¿qué te tenías que acordar? Mixto, siempre hay mixtos, alfa, beta. Alfa, beta. Y el propranolol, ¿qué era el propranolol? No selectivo.
Entonces tienes un representante de cada uno. Entonces hay antiarrítmicos del grupo 2 que son beta block, no selectivos, selectivos y mixtos, ¿no es cierto? Entonces tú vas a elegir de acuerdo al perfil que prefieras. Entonces, ¿dónde trabajan? Enlenteciendo la función del nodo sinusal. Eso es lo que hacen los beta block. Los beta block frenan al simpático, por lo tanto el parasimpático actúa más y el parasimpático frena al nodo sinusal, ¿ya? Frena al nodo sinusal. Y esa es la función de los beta block, frenar el nodo sinusal, ¿no? También prolongan el periodo refractario, etcétera, ¿no? Del nodo aurículo-ventricular. Ese retraso del nodo AB, ¿se acuerdan? El retraso fisiológico del nodo AB, los beta block lo prolongan. Entonces, por eso van a escuchar el nombre de frenadores del nodo aurículo-ventricular. ¿Quiénes son los frenadores del nodo AB? Beta block. Son los mejores en frenar el nodo AB. Entonces, cuando tengas tú una arritmia en la aurícula, imagínate que la aurícula está descontrolada. Ese descontrol de la aurícula, ¿a quién le va a pasar? Al ventrículo, ¿no es cierto? Si la aurícula está descontrolada, lo va a pasar al ventrículo. ¿A través de quién? ¿Quién es la conexión eléctrica? El nodo AB. Entonces, si la aurícula está descontrolada y tú quieres que ese desorden no pase al ventrículo, ¿a quién hay que bloquearlo? Al nodo AB. ¿Y qué fármaco vas a utilizar? Beta bloqueador. Por lo tanto, ¿dónde utilizo los beta block? ¿En las arritmias supraventriculares o ventriculares? Supraventriculares. Esa es la indicación de los beta block. En arritmias supraventriculares. O sea, en flúter auricular, en fibrilación auricular, ahí empleo los beta bloqueadores. ¿Para controlar qué cosa? Para controlar la función del ventrículo. Para eso sirven, para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces yo te pregunto, tengo un paciente con fibrilación auricular. Ya sabes qué es fibrilación auricular, es un ritmo extrasinusal, la aurícula no se contrae, está totalmente desorganizada. Entonces, lo primero que debes hacer frente a una fibrilación auricular, ¿qué es lo primero que debes hacer que te mencioné? ¿Cuál era el problema del FA? Anticoagulación. ¿Lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Es lo primero que debo preguntarme. Segundo, control de la frecuencia cardíaca. Porque un paciente con FA, si está en taquicardia, el paciente en cualquier momento hace shock. Pero si está en frecuencia menos de 100, el paciente está tranquilo. Por eso hay muchos pacientes que viven con su fibrilación auricular. Y se llama FA permanente. Viven toda su vida así, su ritmo ha sido así. Entonces, ¿qué pasa si pero su frecuencia del paciente con FA está muy rápida, está descontrolada? ¿Qué le vas a dar? Si el FA está descontrolado en la aurícula, beta block. O sea, ¿para qué sirve el beta block? Para controlar la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular. Ya controlaste su frecuencia, pero está en ritmo extrasinusal. ¿Cómo lo vuelves a sinusal? Cuando el paciente esté estable. 1C. Ya sabes manejar fibrilación auricular. Primero, ¿qué haces? Anticoagulación. Segundo, controlo la frecuencia. ¿Con qué? Con beta block. Tercero, cardiorrevierto. ¿Con qué? 1C. Ese es el manejo de la fibrilación auricular. ¿Estamos? Entonces, estos, no se olviden, son los frenadores del nodo AB y se indican en arritmias supraventriculares. La típica, la que más van a ver es la fibrilación auricular, ¿ya? Y esto ya lo han visto, ¿eh? Esto lo han visto en la parte de antihipertensivos, ¿no? Los efectos de los beta block. Sobre todo el más tóxico, el propranolol, porque al ser no selectivo interacciona con el beta 2, ¿no? Interacciona con el beta 2. Grupo 3. Este de acá, el más representativo, grupo 3, bloqueadores de canales de potasio, y la amiodarona. Y acá sí Van y Williams se confundió, porque amiodarona es un antiarrítmico de amplio espectro, o sea que no solo bloquea los receptores o los canales, perdón, de potasio,
sino también miren con quién actúa amiodarona, con sodio, con calcio, con potasio, ¿no es cierto?, con receptores de hormona tiroidea, con receptores alfa, con receptores beta. O sea que la amiodarona, ¿qué hace? Todo, se mete con todo la amiodarona, alfa, beta, hormona tiroidea, canales de sodio, potasio, calcio, hace toda la amiodarona. Por eso se le llama el antiarrítmico de amplio espectro. Por lo tanto, alguien diría, se actúa todo, entonces cualquier arritmia, ¿qué le puedo dar? Amiodarona. Le doy amiodarona, se actúa contra todo. Entonces, si actúa contra todo, correcto, le puedes dar a todos. Si te olvidaste que antiarrítmico era para alguna arritmia, dale amiodarona, funciona para todo. Pero no es así, pues no es fácil la medicina, ¿no es cierto? No es así. ¿Por qué? Porque miren sus efectos adversos. Hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, o sea que deprime al corazón. Pero el efecto más terrible es este de acá. Fibrosis pulmonar. La amiodarona produce fibrosis del pulmón y lo condenaste a la muerte al paciente, porque la fibrosis pulmonar idiopática es irreversible, la fibrosis pulmonar. Entonces, por eso es que la amiodarona, si bien es cierto, es el de amplio espectro y es muy bueno para cualquier arritmia, por eso en casos de paro cardíaco, en el RCP avanzado, cuando un paciente le desfibrilamos, ¿no es cierto? Lo desfibrilamos al paciente con paro, lo desfibrila, le das una carga, 2 cargas, 3 cargas, si el paciente no responde, bolo de amiodarona. No responde, ahí sí, llama a la funeraria. Si no, es el último en casos de paro cardíaco, porque es el que interactúa con todos los receptores. Por eso su indicación es en arritmias severas refractarias. O sea, cuando has utilizado ya los demás fármacos y ninguno te funciona, amiodarona. El de amiodarona está en los casos severos refractarios. Se utiliza, como les mencioné, en RCP avanzado, cuando el paciente no responde al desfibrilador. ¿Estamos? ¿Y por qué en eso se reserva para esos casos? Entonces se reserva para esos casos, ¿por qué? Porque genera muchas reacciones adversas. Ahí está, fibrosis, disfunción tiroidea, hepatitis, depósitos en la córnea. Cuando un paciente utiliza amiodarona tiene que ir al oftalmólogo, porque hay depósitos en la córnea y eso le disminuye la agudeza visual. Ataxia, náuseas, etc. ¿Ya? También cirrosis. Amiodarona también produce cirrosis hepática, ¿ya? Entonces es muy tóxica, es buena pero tóxica, ese es el problema. Por eso se reserva casos severos refractarios. Ya está. Entonces, si tengo un paciente con fibrilación auricular y lo quieres cardiovertir y el paciente esté estable, no hay mucho daño del corazón, para la cardioversión de un FA en paciente estable, ¿qué utilizó? 1C. Pero si el paciente está inestable, está con insuficiencia cardíaca, ¿qué le voy a dar? Insuficiencia cardíaca. Amiodarona. ¿Ya? Amiodarona. 1B es arritmia ventricular en corazón infartado, que es diferente a insuficiencia cardíaca. Infarto agudo de miocardio. Ahí lidocaína. ¿Estamos? Muy bien. Sotalol, nuevamente. Sotalol es un beta block. Aquí está, miren. Sotalol bloquea beta 1, bloquea beta 2. Pero también se mete con los canales de potasio. Por eso Van y Williams lo ponen en el grupo 3. O sea que si te preguntan ¿qué beta block está en el grupo 3? Sotalol. ¿Y cuál es el problema del sotalol? Que nuevamente prolonga ¿qué cosa? El QT, o sea, se parece al 1A y por lo tanto, ¿qué puede producir? Torsades de Pons. Ese es el problema del sotalol,
que prolonga el QT y puede producir torsades de Points, ¿ya? Muy bien, entonces produce también cardiodepresión, torsades de Points, fatiga, etc. Y este es otro que también como alternativa, dofetilide, que también nuevamente prolonga el QT, ¿no? Y hay riesgo de torsades de Points. Ya está. Muy bien. Entonces, grupo 3, amiodarona, el principal representante, casos severos refractarios en paciente con insuficiencia cardíaca. O sea, cuanto peor esté el paciente, le damos amiodarona, sobre todo en arritmias ventriculares refractarias, cuando no han respondido a otro tratamiento. Y el grupo 4, los calcioantagonistas, ¿no? Verapamilo, diltiazem. Verapamilo frena la frecuencia. Los calcioantagonistas lo que hacen entonces es bloquear los canales lentos de calcio y se meten con la fase 2, con la fase de meseta. Por lo tanto, también frenan la contracción, la frecuencia cardíaca, prolongan el PR, y si prolongan el PR, nuevamente se están metiendo ¿con quién? Con el nodo AB. O sea, están retrasando la conducción del nodo AB. Por lo tanto, a los calcioantagonistas también se les llama frenadores del nodo AB. ¿Cuáles son los mejores frenadores del nodo AB? Beta-block. Luego, segundo lugar, calcioantagonistas. Son los frenados. Por lo tanto, igual que los beta-block, ¿dónde le daremos calcioantagonistas? ¿En las arritmias supra o ventriculares? Supraventricular. Los calcioantagonistas, al igual que los beta-block, están para arritmias supraventriculares, ¿ya? Los calcioantagonistas. No dihidro, pues, ¿no? Verapamilo, diltiazem. No dihidro, verapamilo, diltiazem. ¿Quién tiene mayor selectividad por el corazón? Verapamilo tiene mayor selectividad por el corazón. Recuerden que diltiazem tiene interacción con los vasos, ¿no? Por eso también hay riesgo de hipotensión. ¿Y cuál era el problema de los calcioantagonistas? Ahí está. Edema. El edema de los pies es el problema de los calcioantagonistas, ¿no? Muy bien. Y tienen todos estos estreñimiento, dispepsias, etc. Ya está. Y estos de acá son otros. El de acá tienen que recordarse de este de acá. Adenosina, que no está dentro de la clasificación de Van y Williams. Ese es otro defecto de esa clasificación. Por ejemplo, en la clasificación de Van y Williams no está digoxina y no está adenosina. Tampoco está sulfato de magnesio, que son antiarrítmicos. No está dentro de esa clasificación. Por esto son otros, ¿ya? Adenosina prolonga el PR, prolonga el periodo refractario también. Y lo que hace es activar los receptores de adenosina, ¿no? Por lo tanto, la adenosina lo que hace es inhibir a un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿no? ¿En dónde está indicado la adenosina? La adenosina está indicado en la mujer joven que tiene taquicardia. Y la mujer joven que tiene taquicardia es frecuente que tenga la llamada taquicardia paroxística supraventricular. Esa es la típica arritmia de una mujer que llega a la emergencia con palpitaciones rápidas regulares. Mujer joven con palpitaciones de inicio y fin rápido es la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, en esta arritmia le indicamos adenosina, pero cuando no ha respondido a las maniobras vagales, porque una mujer que viene a la emergencia con taquicardia paroxística supraventricular, lo primero que se emplea para frenar la frecuencia es las maniobras vagales. Y se da masaje del seno carotídeo, por si acaso. Masaje del seno carotídeo, que es la maniobra vagal que se emplea, ¿ya? Si no responde al masaje del seno carotídeo, recién damos adenosina. ¿Estamos? Entonces, cuando me pregunten taquicardia paroxística supraventricular, ¿cuál es la primera maniobra? Vagal, estimular el seno carotídeo por 1 minuto unilateral. No responde a la maniobra vagal, adenosina, es el fármaco de elección.
¿no? Muy bien. Y la digoxina es el último antiarrítmico que también no está contemplado en la clasificación, que lo que hace es un inotrópico positivo, cronotrópico negativo. ¿Por qué es inotrópico positivo? Porque miren su mecanismo de acción. Acá se ha corrido la X, ¿ah? Esta X va acá. Bloquea los canales de sodio y potasio. Y al bloquear los canales de sodio y potasio, entonces, ¿qué hace la bomba de sodio y potasio? Saca sodio y mete potasio. Si bloqueas la bomba de sodio y potasio, ¿quién se está quedando adentro? El sodio. Y el sodio no se puede quedar adentro, tiene que salir. Entonces el sodio, al bloquearse la bomba de sodio y potasio, el sodio no sale. Entonces el sodio busca salir y al salir se va a intercambiar ¿con quién? Con el calcio. Y por lo tanto la digoxina, al bloquear la bomba de sodio y potasio, está aumentando el calcio citosólico, produciendo contracción. Por eso es un inotrópico positivo, porque al bloquear la bomba de sodio y potasio aumenta el calcio en el citoplasma. Y es un cronotrópico negativo, ¿por qué? Porque aumenta el tono vagal, por lo tanto disminuye la descarga simpática. Entonces frena al simpático y estimula al vago. Eso hace la digoxina, tiene aumento del tono vagal. Por lo tanto, también la digoxina frena al nodo aurículo-ventricular. O sea, ¿cuáles son los tres frenadores del nodo AB? El más efectivo, beta-block. Segundo, calcio antagónico. Y el menos, digoxina. Son los tres frenadores del nodo AB. ¿Estamos? Por lo tanto, aumenta el tono vagal, cronotrópico negativo. Efectos hemodinámicos, ahí está, aumenta el gasto porque va a aumentar la contracción, ¿no? La ley de Frank Starling nos dice, si aumentamos, se llena con más sangre, se contrae con más fuerza, mayor gasto cardíaco, mayor fracción de eyección, es sintomático, tolerancia al ejercicio, baja la presión diastólica, disminuye la activación neurohormonal, ¿no? Y este es el efecto a nivel del ritmo cardíaco, ¿no? Potencial de reposo menos negativo, o sea, baja el umbral y disminuye la duración del potencial de acción. Disminuye porque aumenta el tono vagal. Ese es el mecanismo de la digoxina. Propiedades farmacocinéticas, absorción oral, no administrar con alimentos porque baja la absorción, metabolismo hepático, escaso es el metabolismo hepático. Y este es importante, tiene eliminación renal. Por eso, ¿en quién es frecuente la intoxicación por digoxina? En los pacientes con insuficiencia renal. ¿Y por qué es frecuente? Porque la digoxina tiene niveles terapéuticos estrechos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir cuando mencionamos que un fármaco tiene niveles terapéuticos estrechos? Que sus niveles en sangre deben ser bien ajustados para que tengan la eficacia terapéutica. Porque si sobrepasan cierto valor sérico, van a producir intoxicación. Por eso, ¿cuánto es la digoxina en sangre? La digoxinemia normal, 0.8 a 2 nanogramos por mililitro. Por lo tanto, ¿cuándo hablamos de intoxicación por digoxina? Cuando a nivel sérico, a nivel de sangre, encontremos digoxina más de 2 nanogramos por mililitro. Intoxicación. Y eso va a generar problemas, ¿no? Los síntomas más frecuentes gastrointestinales son los más precoces: náuseas, vómito, anorexia. Intoxicación. Entonces, mucho cuidado cuando un paciente está tomando digoxina y empieza a tener síntomas gastrointestinales, puede indicar intoxicación. ¿Y qué habíamos dicho? Que todo antiarrítmico genera arritmias. Entonces la digoxina te cura algunas arritmias, pero miren qué arritmias te genera. ¿Cuál es la arritmia más frecuente producida por digoxina como efecto adverso? La extrasístole ventricular. Extrasístole ventricular es la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina. Pero la más específica, la patognomónica, es esta de acá: taquicardia auricular con nodo AB, con bloqueo AB, perdón. Taquicardia auricular con bloqueo AB. Entonces, ¿cuál es la arritmia que produce más frecuente por intoxicación? Extrasístole ventricular. Pero la más específica
o patognomónica es la taquicardia auricular con bloqueo AV. ¿Cuáles son los condicionantes para la intoxicación? Ahí está, miren, potasio, magnesio bajo y calcio alto. O sea, si el potasio y el magnesio están bajos o el calcio alto, favorecen la intoxicación. Acidosis, la hipoxia, la falla renal con aumento de creatinina. ¿Ya? Estos son factores condicionantes de intoxicación. Acidosis, hipoxia, falla renal y también la interacción con otros fármacos. Acá la mnemotecnia es a ver quién. A ver quién son los fármacos que potencian la intoxicación por digoxina. A de amiodarona, B de verapamilo, ¿quién de quinidina? ¿Ya? Entonces, si te preguntan qué fármacos potencian la intoxicación por digoxina, a ver quién. ¿Ah? Muy bien, ¿y cuáles son los usos? ¿Dónde utilizamos la digoxina? Si es un frenador del nodo AB, igual que el beta block, igual que el calcio antagonista en arritmias supraventriculares. Ahí está, FA, flúter y taquicardia paroxística supraventricular, que habíamos dicho que es de la mujer joven, también está como alternativa, porque la adenosina es la de elección, pero podemos emplear digoxina en estas arritmias supraventriculares. Y la ventaja es que la podemos emplear en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la digoxina aumenta la fuerza de contracción. Entonces la podemos emplear en insuficiencia cardíaca. Entonces, falla cardíaca con fibrilación auricular, para controlar la frecuencia cardíaca podemos emplear la digoxina. Ojo, es sintomático, ¿eh? La digoxina es sintomático, no baja la mortalidad. No baja la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá está un resumen de las indicaciones y de dónde actúan los antiarrítmicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en arritmias, los de clase 3, amiodarona, sotalol, lo podemos dar en cualquiera. ¿Se acuerdan que amiodarona es de amplio espectro? Lo podemos dar en ventriculares, supraventricular. Pero ojo, casos refractarios severos. Ahí. ¿Y cuáles son las arritmias más severas? ¿Las supra o las ventriculares? Por lógica. ¿Cuál es la cavidad más importante del corazón? Ventrículo izquierdo. O sea, si falla el ventrículo izquierdo, se acabó, no hay gasto. Entonces, paro cardíaco. Entonces, ¿cuál es la arritmia más severa? ¿Supraventricular o ventricular? Ventricular. Entonces, si bien es cierto, acá está supraventricular y ventricular, los de clase 3 los reservamos para arritmias ventriculares refractarias, severas. Teóricamente le puedo dar a todos, porque es de amplio espectro, trabaja contra todos los canales, ¿no? Pero hay que reservar. 1A sí, ¿no? 1A ventriculares, y los del 1C es para supraventriculares. 1C, acuérdate, cardioversión ¿de quién? Fibrilación auricular. Flecainida, propafenol. Lidocaína endovenosa, mexiletina por vía oral para las arritmias ventriculares. ¿En qué contexto? Infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. Ya está. En la mujer con su taquicardia paroxística supraventricular, ¿primero qué hago? Maniobras vagales. Si no responden, adenosina endovenoso. Alternativa, digoxina, verapamilo, etcétera, ¿no? Los calcio antagonistas. Ya está. Inducido por el 3, los beta block. Los beta block es para arritmias supraventriculares y es de elección en el paciente con hipertiroidismo. Si un paciente tiene hipertiroidismo o una mujer tiene migraña, de elección como antiarrítmico, como antihipertensivo, habíamos mencionado, son los beta block. En hipertiroidismo, en migraña, de elección son los beta bloqueadores, ¿no? Muy bien, entonces ahí están los mecanismos de acción. Ya está. Y esto es lo que les había mencionado de la fibrilación. Primero, ¿qué hacíamos? ¿Qué pensábamos en un FA? Anticoagular. ¿Lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Y para eso utilizo el score CHATS. Este score de acá, CHATS-VAS, que lo van a ver seguro en práctica, ¿ya? Entonces, basta que tenga, como dice acá, 2 o más puntos, anticoagulo. 1, mejor es anticoagular.
Y si no tiene ni un punto, antiagregación plaquetaria. No es necesario anticoagular. Entonces, basta que tenga un punto de este score, es mejor anticoagular. ¿Y qué es el score CHA2-VAS? Son iniciales en inglés, miren. Falla cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular, la edad entre 65 y 75, sexo femenino, etc. Ahí está. El CHA2-VAS, ese es el score. Basta que tenga un punto, es mejor anticoagular. 2 o más ya es recomendación fuerte anticoagular. ¿Estamos? Entonces, si tienes un paciente con fibrilación auricular, lo primero es, ¿lo anticoagulo o no lo anticoagulo? ¿De qué depende esa decisión? CHA2-VAS. Aplico el CHA2-VAS, si tiene un punto, mejor anticoagulo. Ya está. Segundo, lo primero que debo ver cómo está el paciente, estable o inestable. Porque si el paciente está inestable, la fibrilación auricular puede matar en un paciente que esté hipotenso, en coma, etc. Por eso cuando esté inestable, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica, ¿no? Y cada vez los procedimientos eléctricos están entrando con más fuerza y los fármacos están quedando relegados. Ya se está haciendo, por ejemplo, en los hospitales la ablación con radiofrecuencia, o sea, una terapia endovascular donde entran con un catéter eléctrico y queman las zonas que están mal del corazón, las que están haciendo mala conducción. Eso se llama ablación con radiofrecuencia. Y ya se solucionó, ya no es necesario fármacos. Entonces esos procedimientos cada vez están con mayor intensidad entrando, ¿no? La cardioversión eléctrica entonces está en pacientes inestables, ya está. Pero si el paciente está estable, ¿no? O sea, no tiene inestabilidad hemodinámica, esto es lo segundo que hay que hacer, control de la frecuencia, porque si el paciente está con taquicardia, ese paciente se va a descompensar. Por eso una fibrilación con taquicardia va a llevar este nombre, lo van a encontrar así, miren, FARVA, fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, o sea, es el paciente con FA que tiene taquicardia, es el paciente con FA que tiene taquicardia, y por lo tanto, ¿con qué controlamos la frecuencia cardíaca? Beta block, calcio antagonista, digoxina. ¿Cómo se les llama en conjunto estos? Frenadores del nodo AB. ¿Se dan cuenta? Pero si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene shock cardiogénico, ¿se acuerdan del paciente que estaba descompensado? Amiodarona. Amiodarona. Si está descompensado. Si el corazón está muy enfermo, es mejor darle amiodarona, si tiene daño estructural, etc. Y lo tercero que te preguntabas, cardioversión, es lo último, la cardioversión es lo último, porque ¿qué te comenté? Hay pacientes que viven con su FA y no tienen ningún problema. Entonces el FA puede durar pocos días, puede durar meses o puede estar años durante el paciente. Por lógica, ¿a qué paciente vas a cardiovertir? Cardiovertir es convertir ritmo extrasinusal a ritmo sinusal. ¿A quién le vas a cardiovertir? ¿Al paciente que ya tiene años con FA o al que recién tiene días? Días. A esa FA se llama paroxística. ¿Qué fibrilaciones auriculares se cardiorrevierten? Las paroxísticas, las que tienen menos de 7 días. Y algunas persistentes que tienen más de 7 días. Pero la que tiene más de un año, que se llama permanente, ya no se cardiorrevierte. Porque el paciente ya tiene ese ritmo, ya se acostumbró a ese ritmo, es mejor dejarlo. ¿Estamos? Entonces las que mejor responden a la cardioversión son las fibrilaciones auriculares paroxísticas, son las que mejor responden. Pero acá hay un problema, cuando uno cardiorrevierte, entonces le estoy cambiando de canal al corazón. De lo que es extrasinusal, lo estoy volviendo sinusal. Y cuando tú cambias de una frecuencia a otra, hay un intervalo de segundos donde el corazón se queda quieto, porque le estás cambiando de ritmo. Y al quedarse quieto el corazón, ¿qué se van a formar? Trombos. O sea que la cardioversión genera trombos. Entonces, ese es el riesgo de una cardioversión. Entonces, miren, si la cardioversión
si un paciente con fibrilación auricular tiene más de 2 días con fibrilación auricular, más de 48 horas, lo más probable es que ya tenga trombos en la aurícula, porque ya tiene más de 2 días. Ese es el punto de corte. Cuando un paciente le da fibrilación auricular y tiene más de 2 días con la FA, lo más probable es que tenga trombos en la aurícula. Pero si tiene menos de 48 horas, o sea, un paciente con FA menos de 2 días, lo más probable es que no tenga trombos en la aurícula. Por lo tanto, si tiene más de 48 horas, como tiene trombos, ¿qué le debo dar primero antes de cardiovertir? Anticoagulación. O sea, el paciente que tiene más de 2 días con FA, primero lo anticoagulo, 2 a 3 semanas, con warfarina. Luego, recién, después de 2 a 3 semanas, lo cardiorrevierto. Pero al cardiovertir, ¿qué hacías? Cambiabas de canal y el corazón se quedaba quieto. Hay riesgo de trombo. Entonces, después de cardiovertir, nuevamente, ¿qué haces? Anticoagulo. O sea, cuando un FA tiene más de 2 días, primero anticoagulo, luego cardiorrevierto y finalmente anticoagulo. Pero si el paciente tiene menos de 2 días, ¿vas a anticoagular? No, porque el riesgo de trombos en la aurícula es bajo. Por lo tanto, directamente, ¿qué haces? Cardiorrevierto. Farmacológicamente, ¿no? Acá la cardioversión es farmacológica. ¿Con qué grupo? ¿Con quién cardiorrevierto la fibrilación auricular? Hay uno, sí. ¿Qué grupo? 1.